desde Nuevo León, México, para el mundo de habla hispana. Hablemos, hablemos claro y desde la muy noble, leal, preciosa, heroica, asísmica por seguro, Ventura de Dios, ¿sí? Ciudad de Monterrey, Nuevo León, y con el gentil patrocinio de los Congales del Bienestar, nuestro patrocinador pues siempre firme. Esta es la entrevista con Antonio Lomas. Un gusto, Toño, como siempre. Igualmente, Salvador, me da mucho gusto que esto ya lo estemos transformando en una tradición de los martes, en ocasiones a la 1:30, 2 de la tarde, porque a veces los comentarios, las conversaciones en la mesa grillera se ponen muy intensas. Valdría la pena que usted nos accesara todos los martes a partir de 11:30 de la mañana para que esté con nosotros en la mesa grillera. Son programas muy intensos de debate, de análisis, con el único compromiso de grillar. No vamos más allá ni menos para acá. Bueno, pero déjenme comentarles que en Palacio Nacional, la residencia de la presidente CONA, Claudia Sheinbaum, hay varios ambientes que se respiran. Uno de ellos, la posibilidad de que muy pronto se dé la noche de los cuchillos largos. Otro tema que se está comentando intensamente es lo que dicen los números, las encuestas en relación a la presidente CONA. Hace no muchos días Ramírez Cuellar se aventó una jugada que nos puso a pensar: adelantar la revocación de mandato. Después de que hicieron un análisis, dijeron, vamos a pausar un poco para que se dé la negociación con la oposición, queremos que sea algo en el que todos vayamos, lo cual yo no me la creí de parte de Morena, porque Morena y la Cuarta Transformación no son así, no son de consensos, de vamos a buscar una relación menos rígida, vamos a tomar decisiones en conjunto. Ellos te aplican la planadora y te jodiste porque te jodiste, ese punto. Bueno, hoy día, después de que tengo información de que hicieron una medición nueva en Palacio Nacional, y como yo lo dije en la mesa grillera, Claudia Sheinbaum, después de lo que ha pasado, no va en caída libre, está jodida. Y debido a esto, ya guardaron silencio las voces de Morena y de la Cuarta Transformación y del gobierno en cuanto a la posibilidad de empatar la revocación de mandato con el proceso electoral. Porque ¿qué tal si el pueblo encabronado sale a decir su verdad? ¿Qué van a hacer los de Morena, que jamás han respetado la verdad del pueblo? Bueno, pero más que yo, aquí tengo a mi lado a alguien que conoce de números, de encuestas, porque prácticamente tiene toda su vida inmerso en esa historia. Por ello, Salvador Borrego, te pregunto, ¿tú cómo ves esta historia basándonos no en la grilla, no en la política, en las encuestas, lo que se palpa, lo que nos dicen los números? Sí, bueno, es interesante lo que planteas, Antonio, porque a final de cuentas la batalla política sí tiene como campo de acción, como campo de batalla, la mente de la gente, la mente de los mexicanos, particularmente la mente de los mexicanos mayores de edad, que están en edad de votar, ¿sí? Y que tienen su credencial de elector, pero hoy en día casi todo el mundo tiene su credencial de elector, por los usos múltiples que tiene esta. Y entonces ahí es donde se mueve la aguja y ahí es donde nosotros podemos anticipar pues qué pudiera suceder en este país. Hemos tenido
todo un sexenio de López Obrador y todo un primer año de Claudia Sheinbaum en una condición de relativa calma, sí, y más que de relativa calma, de jolgorio, podríamos decirle así. Ellos han gobernado teniendo el apoyo de más del 70% de los mexicanos. Así fue todo el sexenio de López Obrador. Para mí fue una sorpresa porque yo siempre pensé que pues las cosas que estaba haciendo, que muchas de ellas fueron barbaridades absolutas, como el inicio, pues cancelando el aeropuerto, el Naim, pero no, la aguja nunca se movió, él estuvo siempre arriba, y eso da una opción de gobernanza, o da un margen, pues, para tú poder decir, pues nosotros tenemos el favor de la gente y pues podemos hacer prácticamente lo que queramos, ¿sí? Bien, ¿qué sucede ahora? Yo registré a nivel municipal, un poquito después de la lamentable condición de asesinato de Carlos Manso, un descenso pero brusco. Claro, un municipio, dos municipios, pues, ¿qué pueden significar? En el contexto nacional a veces se parece, a veces no. Pero bueno, ahí quedó como un antecedente. Luego, ¿qué sucede? Pues que el Financiero, que es de las encuestas más confiables que tenemos en México, yo tengo una situación en la metodología que tiene que ver con las limitaciones de la propia metodología, pero no quiere decir que se diga que están mal hechas las encuestas, en modo alguno, particularmente las del Financiero. ¿Sí? Y entonces el Financiero nos muestra una situación donde tiene Claudia una aprobación del 70%, más o menos, la presume incluso Luisa María Alcalde, la presidenta de Morena, pero cuando vemos la historia de estas encuestas, resulta que 8 meses antes tenía 85, y entonces tenemos un descenso de 15 puntos en unos cuantos meses, en una tendencia a la baja, y eso ya habla algo grave. La gente de Morena les mostró la gráfica esta con la pretensión de decir, miren, pasó lo de Carlos Manso y no le afectó a la presidenta. Sin embargo, yo escudriño más ahí, me voy a la ficha metodológica y encuentro que el trabajo de campo se hizo del día 15 de octubre al día 28 de octubre. O sea, antes del 1 de noviembre, que fue cuando se hizo el asesinato de Carlos Manso. Quiere decir esto que este declive, ¿sí?, muy probablemente si hubiesen medido después del 1 de noviembre, se hubiera visto más fuerte la caída. Vamos a esperar la siguiente medición del Financiero. Un problema cuando mides así, por ejemplo, en este caso cada mes, es que vamos a pensar que, por ejemplo, puede haber tenido una caída ahí y luego en el inter del mes puede haber subido y vuelto a bajar, etcétera. O sea, no captas con mucha claridad, pero finalmente va a ser interesante saber cómo sale la encuesta del Financiero el próximo mes. Pero lo más interesante es que hay un tracking internacional que se hace por una compañía Morning, ¿sí?, que mide la popularidad de un grupo grande de presidentes del mundo, presidentes o primeros ministros, según como se le llame. Y ahí López Obrador salía siempre muy arriba, en segundo lugar, solamente abajo del presidente de la India, más bien primer ministro de la India. Bueno, esa encuesta nos está mostrando ahora que Claudia trae una aprobación de 42 o 41%. 41. 41%, de 62 que traía a 41. Estamos hablando y de esa 21 encuesta puntos. da la impresión de que sí está recogiendo el efecto del asesinato de Carlos Manso. Yo por más que busqué ahí la ficha metodológica no la encontré. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos? O sea, una situación inédita, nueva, que pudiera ser pues un accidente, una situación fuerte, una llamarada de petate,
en ese caso en las encuestas, ¿cómo se va a reflejar eso? Pues que tiene la caída y luego hay un rebote. ¿Qué tan alto? No sabemos, pero normalmente puede darse ese fenómeno y luego ya que se dé una estabilización para saber cuánto realmente descendió. Pero dependiendo de cómo se manejen las cosas y de la gravedad de un fenómeno y de la evolución del mismo, es que pudiera, en lugar de rebotar, pudiera seguir bajando. Y entonces sí tendríamos una situación de deterioro muy complicado. En términos generales, es más fácil que la aguja de la aprobación o popularidad se mueva hacia abajo a que se mueva hacia arriba. Y entonces estamos ahorita en una situación muy interesante porque pues estamos al pendiente tanto de la nueva medición del Financiero como de la nueva medición de esta compañía que mide la popularidad o la aprobación de los presidentes en el mundo. En consecuencia, lo que tenemos para Claudia es una situación grave porque va a empezar a gobernar y le quedan 5 años, ¿sí? 5 años con una situación ya complicada en su aprobación se va a reflejar en muchas cosas, ¿sí? Y entonces, bueno, pues es una situación que por otra parte da la impresión de que la presidenta está negada a aceptarlo, porque las declaraciones de ella después de la marcha esta es que ella está más fuerte que nunca, cuando en realidad está más débil que nunca. Entonces vamos a tener una guerra de narrativas, vamos a tener una guerra de símbolos, vamos a tener una serie de cosas en los próximos días, pero a final de cuentas lo que va a importar ahorita es cómo está la popularidad de Claudia. Y sería muy interesante, ojalá mis compañeros que andan metidos en esto, particularmente Alejandro Moreno en el Financiero, ojalá que nos publiquen, porque no creo que no lo estén midiendo, ojalá que nos publiquen, y si no están midiendo, pues que lo empiecen a medir, la intención de voto por partido, porque eso es lo que nos puede dar más o menos una luz sobre cómo podría ser la elección intermedia para diputados federales, para diputaciones federales, que es lo que va a determinar, por ejemplo, si se pierde la mayoría absoluta, incluso si se pierde la mayoría, ¿sí? Simple, y esto determinaría pues mucho en el futuro del país. Entonces estamos pues así como que a la expectativa, y yo con la esperanza también, pues de que ya finalmente haya un valiente que diga, ¿sabes qué? Vámonos, vamos a medir. Noten que yo por 6 años yo les regalé la información. Ya no puedo. Y hay quienes se dicen que sí están interesados en apoyarme. No estoy pidiendo tampoco que alguien me pague el proyecto. Estoy pidiendo que paguen la mitad del proyecto. Sí, y yo me apoquino la otra mitad, pero y estamos en eso. De repente va a salir alguien que sí se anime. Y entonces yo podré estarles informando cada semana cómo va la situación. Pero por lo pronto estamos a la expectativa de lo que saquen estas dos compañías de encuestas, que yo creo que son las más relevantes. Hay dos cosas para mí muy importantes, y lo he comentado en estas emisiones ya tradicionales de los martes con Salvador Borrego. Es que originalmente las encuestas no se cacareaban tanto, se recibían, se guardaban en el arcón de los secretos y se utilizaban para realizar estrategias de gobierno, saber si en base a esas encuestas vamos bien, vámonos por esa ruta, vamos a recordar Salinas de Gortari con Solidaridad, los primeros años de gloria, las encuestas lo colocaban muy arriba, le dijeron, vamos a seguir con Solidaridad, vamos a seguir fortaleciendo la economía, etcétera. Algunos otros gobiernos que han tenido la capacidad de reflexionar han dicho, en las encuestas andamos mal, analicemos dónde están nuestros errores y vamos resolviendo. Y eso ha hecho que los baches puedan superarse, por llamarlos de alguna manera. Nada más que aquí hay algo. La psicología de la gente de la Cuarta Transformación es no aceptar las derrotas públicamente, aunque las conozcan en privado. Yo no tengo ninguna duda en que inmediatamente después de que se dio la gran marcha
aunque muchos la quieren minimizar. La gran protesta de la generación A la Z, porque hubo de todos colores, de todos sabores, de todas las edades, con todas las exigencias. Yo estoy seguro que la presidencia inmediatamente ordenó una encuesta y los resultados los ha de tener bajo una llave o 7 llaves en algún arcón por ahí para que no se pinte. Yo qué pienso, qué creo, que esas encuestas le dicen la verdad a Claudia Sheinbaum. De ahí su mensaje de hoy estamos más fuertes que nunca. Ante cada insulto, ante cada grito, yo estoy más fuerte porque el pueblo bueno está conmigo. Tan es así que anda circulando un mensaje generado desde el búnker de Jesús Ramírez, una encuesta, no sé por quién fue hecha, pero tiene cierta lógica el resultado, donde un 84% dice no adelante la revocación de mandato. Queremos que sigas como presidenta. Yo estoy seguro que esa encuesta y eso que anda circulando en redes sociales no hubiera salido si los números de la presidencia le hubieran dicho tienes el 70, el 80, hasta el 60. Pero esto no que nos dice que tiene menos del 50%. Salvador. Sí, y mira, es importante subrayar eso que acabas de decir. Tener menos del 50% de aprobación significa estar deslegitimado desde la perspectiva de ejercicio del poder. La otra manera de legitimación o de legitimidad es la que se tiene y se conoce como legitimidad de origen, que quiere decir que ganaste sin trampas. En este caso, nosotros tenemos a Claudia Sheinbaum que está pues con la sombra de que fue dinero del narcotráfico que intervino en su campaña, desde su pre-campaña, pues, y que entonces, pues claramente las reglas están rotas, aunque los jueces del TRIFE todos lo hayan visto perfecto, ¿sí? Yo creo que tenemos una presidenta que de origen está deslegitimada y ahora también quedaría deslegitimada desde ese otro punto de vista de ejercicio del poder. Entonces sí es grave la situación y eso significa que la idea de adelantar la revocación de mandato, que partía de la premisa o de la idea de que ella tenía una popularidad muy grande y consecuentemente que podía jalar hacia arriba los números de Morena, pues ahora resulta que más bien sería un lastre y podría comprometer de manera más fea, más complicada la elección. Y por eso están diciendo pues que mejor no. Y muy probablemente ni siquiera la hagan. Pueden hacer lo que les dé la gana. Esa es la situación que tenemos ahorita, ¿sí? Si alguien dice estoy más fuerte que nunca, por supuesto la presidenta está más fuerte que nunca porque tiene todos los elementos para hacer una dictadura despiadada. Tiene los jueces, tiene los diputados, tiene todo, tiene el ejército, tiene absolutamente todo. El problema es si se atreverán a usarlo, sí, porque también eso va a tener sus costos. Y entonces tenemos una situación en la que por lo pronto lo que tiene ella es algo que sí tenía y que ha dejado de tener, que es esa legitimidad que se va a reflejar en donde ande. Y entre más se deteriore, más difícil va a ser encontrar un rincón donde no se le manifiesten muestras de reprobación, sino de repudio. Y eso pues es algo novedoso para nuestros amigos de la 4T. Oye, Salvador, hay algo muy interesante que la presidenta con la Claudia Sheinbaum está queriendo disfrazar como un gesto de humanismo. Por lógica y por diplomacia internacional, cuando se hace un evento de la envergadura del Mundial de Fútbol, debe ella estar presente más cuando su país es la sede. Ella ha decidido, según se ha informado como un acto de humanismo, regalarle su boleto a una niña, a la más pobre, pero que ame el fútbol.
O sea que ella no va a ir. Ella no va a ir. Aquí la pregunta es, ¿no será el miedo a ser abucheada, cuestionada por la masa popular lo que le está obligando a hacer esa acción? Porque, repito, sería una falta de respeto, porque se supone que es una fiesta de los mexicanos y de carácter internacional. Imagínate, tú tienes tu cumpleaños allí en la cueva de Saba, música, jolgorio, pero como los que van a ir, tú les hiciste trampas, triquiñuelas, los engañaste, los traicionaste, pero ya está la convocatoria hecha. Te dice, sí, mi madre que voy, que se haga la pachanga, y yo digo, voy a invitar a alguien de San Bernabé, o del Cerro de la Campana, o de una de las colonias más humildes para que vaya a disfrutar de ese jolgorio. No sé qué es una similitud media pendeja la que estoy haciendo, pero que tiene validez. Sí, o sea, el asunto es que el público de un deporte de eso, sí, en un evento así especial, dado el costo, es un público que en general ha estado en contra del Morena. Así es. Ahora más. Entonces el riesgo de ser abuchada, pues por supuesto, que está muy ahí, muy claro. Es enorme. López Obrador en la inauguración del estadio de béisbol en México sufrió el abucheo, ¿sí? A pesar de tener la afinidad por la afición del béisbol y a pesar de todo eso lo abuchearon de manera muy, muy fea. Entonces sí, yo creo que ella está tomando una decisión, no sé cómo tomarla en consideración, yo creo que se vería mejor que fuera, que enfrentara pues ese reclamo, o sea, no estaría sola en el mundo, o sea, muchos presidentes reciben de públicos específicos muestras de repudio, es parte de la actividad de ellos, porque no ir sí se ve como una descortesía y en cierto modo pues una muestra pues de cobardía también, sí, pero bueno, así es esto. Yo creo que sí, de que si la van a abuchar, la van a abuchar. Oye, Salvador, yo preguntaría, no nada más a Salvador Borrego, sino a todos ustedes, si es que acaso la oposición ya le encontró la pata de palo a la cuarta transformación. Porque a pesar de la represión, a pesar de la cascada de afines a la cuarta transformación que descalificaron la marcha de la generación de la A a la Z, como yo le llamo, porque hubo gente de todo tipo, de todas las edades, vuelven a convocar para el día 20. Y aguas, porque esto empantana las cosas, porque debería, por lógica histórica, haber un acto fundamental el día 20 de noviembre. La pregunta es, ¿esto contribuirá al declive de Claudia y para donde se haga? Va a salir perdiendo porque si suspende el desfile, va a ser visto como un acto de falta de fortaleza. Y cuando uno tiene el poder, no puede demostrar esas debilidades. Pero si lo hace y algo ocurre, aguas. Esta situación no le estará colocando en un escenario de perder, Salvador. Sí, evidentemente la pone en una condición muy incómoda. Citar a una marcha para el día 20 por parte de la generación Z, pues es claramente un acto de provocación, un acto de, pues digamos, de confrontación plena, clara, porque se sabe que ese día está convocado un desfile militar incluso. Ya ha habido ocasiones en que ha habido ocupación ahí en el Zócalo y han llegado el ejército y han salido despavoridos. Podría suceder algo así, pero la verdad es que es una convocatoria que lo que busca es la confrontación. O sea, ya no estamos pensando en dos grupos sociales
que tienen diferencias ideológicas, políticas, sino en dos grupos que se ven, o por lo menos uno se siente confrontado con el otro. Y yo creo que mucho de esto contribuye pues a la situación en la que estamos viviendo, por ejemplo, de tener 20 muchachos detenidos y que los piensan procesar. Pues este es un error, me parece, de la presidencia, porque pues hay una bandera. O sea, ¿por qué vamos a protestar? Porque tenemos 20 presos políticos, porque así tiene que llamárseles. ¿Sí? Y entonces, si los sueltas, pues das una muestra de debilidad, pero al mismo tiempo de fortaleza. O sea, es una situación muy curiosa porque te ponen en una disyuntiva muy difícil en el que aparentemente pierdes por los dos lados, pero yo creo que el gobierno perdería mucho menos si toma una actitud más condescendiente con las personas estas, ¿sí? Si la presidenta empieza a reconocer que son demandas. Vamos, ellos en muchos se quieren parecerse al PRI, hay quienes los quieren asociar al PRI, pero no tienen, vamos, no le llegan ni a los talones a los priistas de aquella época. Sí, los priistas, yo recuerdo en los momentos así álgidos, cruciales, que había un problemón y de repente sacaban una alternativa de solución y te dejaban con la boca abierta. Y decías, estos hijos de la chingada, ¿cómo se les ocurrió esto? Porque eran astutos, eran sabios, sí, ¿ok? Yo creo que aquí la gente de la 4T debería de buscar una solución pues inteligente para sortear ese problema y salir adelante. Si ellos están primero negando que haya algún efecto, diciendo muy soberbiamente que les hicieron lo que el viento a Juárez, ¿sí? Pues van a buscar esto, van a seguir confrontándose y va a hacer esto una situación que más genere deterioro en la popularidad o la aprobación a Claudia. Y todo eso va a tener un impacto, por supuesto, en la cuestión electoral. Si es que no se da un fenómeno que todavía no se ve muy claro, pero que podría darse, de una revuelta popular tipo Nepal, ¿sí? En África, que de repente, pues, digamos que trate de derrocar este gobierno, ¿sí? No sabemos. Por otra parte, hay un señor allá en el norte que está viendo, ¿sí? Que dice que no estoy muy contento con México, y entonces todo lo que se vaya provocando ahorita puede generar condiciones para que se den de repente alternativas extrañas, o no muy extrañas, pero alternativas que uno pensaría que serían imposibles, sí, pero que ahí están como posibilidad. Entonces sí, yo creo que el gobierno federal debería de ser más cauto, sí. Comentábamos hace rato la frónesis, sí, la frónesis, esa virtud de tener sabiduría práctica que no se le ve a estos compañeros de la 4T, sí se le veía a los priistas, por ejemplo, sí, tener una idea más clara, más prudente de las cosas, que por supuesto nada tiene que ver con una actitud soberbia diciendo que está muy fuerte, cuando incluso ni siquiera es cierto eso, porque si algo hemos visto, y ya lo comentamos hace rato, es que Claudia está en la condición de mayor debilidad de todo su sexenio. Entonces, pues ahí vamos, ahí estamos. Oye, Salvador, ahorita que tú me hiciste un comentario, me hizo traer a la mente un recuerdo del año 1987-1988. Yo conocí, por ser yo parte de la Juventud Democrática, de la Juventud Progresista del PRI, y Porfirio Muñoz Ledo integraba parte de la corriente democrática junto con Ifigenia, con Cuauhtémoc Cárdenas. Rodolfo González Guevara tenía otro grupo también de oposición dentro del PRI. Se dio la ocasión de que me encontré un joven en esa época, Ajá. llamado Andrés Manuel López Obrador. Ah, mira. Le pregunté a Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio siempre fue muy sarcástico, fue tremendo. Le pregunté, oye, ¿qué piensas del tabasqueño? Él me dijo, es un pobre pendejo, pero aguas porque es muy astuto. Combinando esos dos aspectos, yo creo que eso se irradió en Morena con toda la gente
que atrajo López Obrador. Uh-huh. Se dice que muchas veces para tú sentirte contento, quieres arroparte con tus iguales, pero que sean más pendejos que tú. No sé si por eso se está generando ese efecto que tú comentas, que no le llegan ni a los talones a los priistas. Ya no hablemos de priistas como Muñoz Ledo, como Ifigenia, como Cuauhtémoc Cárdenas, una gran cantidad de hombres y mujeres que tenían gran liderazgo y tenían capacidad. Déjame te comento que conocí yo siendo un huerco a Martínez Domínguez y también a Flores Tapia de Coahuila. A Flores Tapia lo querían meter al bote, supuestamente por actos de corrupción. Y coincidieron los dos en una frase que me dijeron, de que en el PRI no se encarcela ni se castiga a los corruptos, se castiga a los pendejos. Sí, y me dijeron, haz de cuenta los gatos, hacen su mugrero y luego lo tapan muy bien para que nadie lo note. Y dice, hay algunos pendejos en el PRI que ni siquiera servirían para ser gatos. No sé si esa es la condición que está viviendo ahorita Morena con ese tipo de personajes, Salvador. Sí, claro. Ellos están teniendo el problema, pues, de que han tenido mucha suerte. Prácticamente la presidencia se las regalaron, se les facilitó todo, ¿sí? El candidato que pusieron del PRI, el candidato de Morena, quiero decir del PAN. Y entonces tenemos una situación donde no han tenido que desarrollar habilidades intelectuales para avanzar. Sí. Y ahora pueden de pronto tener el problema de tratar de solventar eso y pueden incurrir en errores que les pongan la situación más complicada. Ahorita que comentabas de que se castigaba a los pendejos, es decir, no los corruptos, me recordó una situación que se daba en Esparta, ¿sí? Porque los niños espartanos, bueno, pues para empezar, cuando nacían, si los veían que estaban mal, pues simplemente los dejaban morir. Y luego se les daba una formación muy estricta. Cuando eran adolescentes se les daba una formación donde andaban prácticamente pues hambriados, ¿sí? Y eso los obligaba a andar buscando ahí de dónde robaban algo para comer. Y cuando sucedía eso que los pescaban, sí, los castigaban severamente, pero no por haber robado. Los castigaban por pendejos porque permitieron que los pescaran, ¿sí? Claro. Entonces esa historia que me comentas de los priistas trae un antecedente espartano, ¿sí? Sí, bueno, yo creo que la gente de Morena ahorita en este momento está enfrentando una situación inédita que tienen que solventar y la verdad, si algo ha caracterizado a Morena ha sido su ineficiencia, su falta de oficio, y creo que ahorita se va a ver, ojalá nos sorprendan, yo desearía que nos sorprendieran, pero es muy difícil que nos sorprendan. Por ejemplo, imagínate que dicen, ¿sabes qué? Liberamos a estos muchachos y les abrimos los brazos, las puertas, les digo, señores, a los convocantes, a los que exhibí ahí, pues los quiero ver, vengan, quiero platicar con ustedes. Sí, y que esté ella dispuesta a hacer cambios importantes, pero es muy difícil, es casi imposible que lo hagan. Ellos se engolosinaron con tener el poder, ya lo tienen, sí. Ahora la bronca es, ¿para qué lo quieres si no lo puedes usar? O si lo usas, se te va a venir el mundo encima, ¿sí? Entonces están en una situación muy curiosa, muy chistosa. Se ve así como que muy difícil, por ejemplo, que ellos digan, ¿sabes qué? Vamos a darle reversa a una serie de cuestiones. Por ejemplo, la reforma judicial, darle reversa a eso. Darle reversa a la cancelación de los órganos que le daban equilibrio al poder, los órganos autónomos. O sea, muy difícil que le den reversa. Entonces vamos a decir que están en una trampa que ellos mismos gestaron, ¿sí? Y en una situación donde, bueno, pues puedes hacerlo, puedes hacer los absurdos que tú quieras, los puedes hacer. Ahora la ley la puedes mover, sí,
Antes no tenía reversa, ya tiene reversa, sí, o sea, antes podía alguien protegerse, ya no puede protegerse, puedes hacer lo que quieras, sí. De repente pueden establecer una ley que establezca que si una persona trae una camisa roja con un chaleco negro y que diga eco, eso es una situación de traición a la patria y que merece que lo cuelguen. Es y te un delito cuelgan, de lesa humanidad. y te cuelgan y ya. Ellos pueden hacer absolutamente lo que quieran. Tienen el poder absoluto. El problema es, ¿lo puedes usar? ¿Realmente lo puedes usar? ¿Qué consecuencias tiene? Y ahorita estamos justamente viviendo eso, ¿sí? Y yo creo pues que estamos en un momento crucial de la historia de México, ¿sí? En un momento crucial. Lo que está pasando con el fenómeno este de Carlos Manzo es impresionante. Yo no había visto algo que tuviera tanto impacto en el ámbito popular. No sé cuántas canciones ya han escrito, pero yo cuento casi el orden de 40. El himno que ahora ya es el himno de guerra, pues, que se llama Ilusión 98 y le cambiaron el nombre del Sol de Carlos Manzo, se escucha en prácticamente cada concierto donde hay una banda. Aquí en Monterrey se puso esa música, pues hay una bola de símbolos, ¿sí? Prácticamente Carlos Manzo, si no es oficial, ya es un héroe nacional, y el gran héroe nacional, sí, que hacía mucho que no conocíamos un héroe, porque algunos pues sí han tratado de más o menos, el caso de Colosio, por ejemplo, pero realmente no han realizado tanto. Este es un caso muy fuerte. Entonces, bueno, este es un caso que tiene que enfrentarse y no va en apoyo de Morena, ¿sí? Va en detrimento de Morena. Entonces están en un fango muy fuerte, ¿sí? Yo no sé cómo van a salir, la verdad. Creo que las opciones que tiene son aparentemente intransitables para ellos, pero si no lo hacen, ¿a dónde vamos a llegar? Bueno, pues vamos a ver, si no hay un rompimiento brusco, podríamos llegar al 27, donde pierdan incluso la mayoría simple, y que entonces se empieza a dar un retroceso fuerte, ¿sí? Y la puerta de salida para Morena. Oye, yo recuerdo que en el proceso electoral en el cual Clara Luz Flores Carrales fue candidata de Morena, de la Cuarta Transformación, hubo muchos errores, pero el que más marcado me dejó a mí fue cuando a un cómico se le ocurre hacer una imitación de Clara Luz y de todos los participantes. Las parodias siempre han sido. Me preguntaron, gente cercana a Abel y a Clara Luz, ¿qué sería lo más procedente? Entonces, yo les dije, pues que se siente en el Ambassador, en el Antonio, donde quieran. Se tomen un café delante de la prensa, Clara Luz, con la mujer que le imita, bromeen un poco, Clara Luz le agradezca y salen del bache, hombre. Hizo todo lo contrario, hasta hubo una demanda, sí, claro, por violencia política, de género. La pregunta es por qué Morena a nivel nacional no aprende de esa historia tan sencillo que sería un gesto de humildad. Ok, como tú ya lo comentaste, vamos a platicar con esos jóvenes, no solamente los que están detenidos, sino también los que andan libres. ¿Cuáles son sus inquietudes? El poder está para servir al pueblo, vamos a tomarnos un café. Pero yo creo que así como a Morena en Nuevo León, a la Cuarta Transformación les ganó la soberbia y perdieron el poder, así también puede pasar a nivel nacional. Y te pregunto, aunque parezca una reiteración, ¿crees tú que exista la nobleza en Morena como para hacer una reversa y no permitir que ocurra lo que ocurrió en Nuevo León? Lo veo muy difícil, porque el gesto ese que tú bien señalas de soberbia es muy fuerte. Ellos se creyeron todas las mentiras que dijeron. O sea, en las campañas se dicen mentiras. Una de las mentiras que se dicen pues son que van a ganar en las encuestas.
pero no son las únicas mentiras que se dicen. Se dicen mentiras de los adversarios, se presenta al adversario como un ruin, como un truán. Sí, en general del adversario se hace una caricatura. Hay que demostrarlo. Exactamente, una mala caricatura. Y presentan la caricatura y la plantean como algo real, pero normalmente el personaje real es mucho más fuerte, mucho más inteligente, sí, mucho mejor que la caricatura que hizo tu adversario. Y entonces ellos insisten en que esas cosas son ciertas y toman decisiones pensando en eso, y entonces pues empiezan a topar en pared. No les había costado nada, habían podido hacer todas esas pendejadas sin que tuvieran consecuencias. Ahora ya empiezan a tener consecuencias, y ahora es donde vamos a ver de veras de qué están hechos. Si están hechos de solo soberbia y no le entran, pues van a tener problemas. Y déjenme apuntar una cosa. En Morena hay mucha gente inteligente, hay mucha gente brillante. El problema es que no son los actores principales. Yo creo que una cosa que podría hacer Morena es darse una sacudida, darle oportunidad a esas mentes brillantes que se forjaron pues en años de trabajo, muchas veces en el PRI, pero algunos incluso en el PAN, ¿sí? Y entonces pues salir adelante. Si no lo entiende se va a hundir, y muy probablemente si se tarda, para cuando quiera involucrar esos elementos que tienen sus filas, a lo mejor ya el problema no va a tener remedio. Entonces sí es una situación complicada, yo diría urgente, sí, la que tiene crítica Morena, y pues la verdad yo no le veo salidas posibles o viables, vamos a decir. Sí, ya hay salidas, pero tiene que moverse rápido y bien. Salvador, para ir terminando hoy esta edición de Hablemos Claro, para llegar al poder, Andrés Manuel López Obrador promovió el pragmatismo. No nos importa con quién tengamos que llegar, lo importante es llegar. Si son corruptos, si son ahistóricos como Bartlett, no importa. Si hay un expediente abierto por desvío de recursos, como en el caso de la diputada Lupita Rodríguez de Nuevo León, que es la cabeza visible de los ENDIS, no importa. Lo que importa es que tenemos que llegar. Utilizando el mismo pragmatismo, no habrá ya la necesidad de llegar en Morena y en la 4T a la noche de los cuchillos largos y decir, bueno, pragmáticamente necesitamos que tumbar cabezas para seguir en el poder. ¿Crees que existe esa capacidad, o serán tanto los amarres, las complicidades, que eso será imposible? Yo creo que sí va a ser muy difícil, ¿sí? Andrés Manuel hizo muchos compromisos y esos compromisos lo tienen atrapados, ¿sí? Y los menos complicados son los amarres políticos. El problema es que claramente hay nexos con el crimen organizado, o sea, son muchas las voces que están planteando eso. Y lo que está sucediendo ahorita en Michoacán es una muestra clara de algo terrible. Hasta dónde están dispuestos a decir en esto fue lo que quedamos, ¿sí? Y lo respetas. Claro, como la canción dice, en eso no quedamos, corazón, sí. Y entonces, bueno, yo creo, fíjate, comentando sobre esto, que López Obrador, lo peor que le pudo haber pasado fue ganar la presidencia. Y a lo mejor él mismo pensaba que no le iba a ganar. Hubiera quedado como un personaje, como casi un héroe, idílico héroe, ¿sí? Un héroe nacional que le negaron la presidencia habiéndola ganado y le hicieron fraude. El presidente que nos merecimos y nunca tuvimos. Así es, habría sido fabuloso. Sí, y todas esas relaciones con los narcos y la chingada pues no hubieran ni siquiera salido, porque ¿para qué si ya perdió? Sí. Pero el problema es que gana, y lo único que logra con esto es que se empieza a ver con más claridad qué tipo de personaje es, y entonces lo que sigue es deterioro. Va a hacerse una cita, va a hacer una gira ahora pues, con el
libro ese, y hay que ver cómo le va a ir, porque yo veo correlacionadas las aprobaciones de Claudia con la imagen de él. Y si Claudia se está deteriorando, muy probablemente él también se esté deteriorando. Y entonces de pronto pudiera él encontrar en estas presentaciones de libros preguntas muy complicadas de gente que vaya ahí, a no ser que él diga que los únicos que puedan ir a las presentaciones sean los militares vestidos de civiles, sí, lo cual se vería también evidente que si lo hace, sí, que estaría haciendo una triquiñuela. Porque convocar a gente para la presentación de un libro es gente normalmente que tiene un cierto nivel intelectual, ¿sí? Y esa gente pues ahí le va a preguntar cosas, ¿sí? Y le va a hacer la vida de cuadros. Yo creo que le convendría más meterse allá en su rancho y no salir. Pero bueno, la soberbia también dicta esas cosas, ¿sí? Y yo creo que le espera una gran sorpresa a López Obrador. Y bueno, pues así están. Un poco estamos a la expectativa de qué es lo que van a hacer. Hay un dato interesante que me resulta alentador. Parece ser que Claudia Sheinbaum está contemplando la idea de cancelar el desfile del 20 de noviembre. Eso es una luz de esperanza de que ellos se manejen con sabiduría práctica, la frónesis que decían los griegos y Aristóteles, ¿sí? Que se manejen con sabiduría práctica, con sensatez, ¿sí? con prudencia. Ojalá que por ahí caminemos, sería muy bueno, porque tendríamos, pues digamos que a lo mejor una situación que ya sería irrelevante. Vamos a pensar, por ejemplo, que Morena siga gobernando, pero razonablemente. Chingón, ¿cuál es el problema? O que se dé una situación de transición y que Morena quede fuera, ¿sí? Y que entren, pues no sé qué partidos, ¿sí? O qué personajes, pero que entren para ir arreglando las cosas que estropearon todos estos años los compañeros de Morena. Para terminar esta emisión de Hablemos Claro, déjenme les confieso algo que ustedes ya saben, que no es ningún secreto. Uno de los pocos expertos en el área de las encuestas, de los sondeos, de los números en la vida pública, se llama Salvador Borrego. Aunque hay muchos encuestadores, y no es halago vano, es una realidad. Es uno de los pocos encuestadores con credibilidad suficiente como para podernos responder esta pregunta. En el mundo de las encuestas, Salvador Borrego, tú has trabajado para el gobierno federal, para gobiernos estatales, municipales. ¿Qué palpas el día de hoy con esta experiencia que tienes? Es una etapa inédita la que estamos viviendo, o ya ha ocurrido en otras ocasiones, de una rápida debate. Debemos de entender que hay debemos de recordar una etapa que se llama la luna de miel entre el gobierno y el pueblo. Regularmente dura 1 año, 2 años, 3 años. Un caso inédito, el de López Obrador, 6 años. Y la pregunta es, ¿habías visto un derrumbe tan rápido, tan profundo como el de Claudia? 1 año. Y estamos hablando que podría, porque no tengo la certeza de los números ahorita, podríamos estar hablando que se derrumbó de 85 a menos de 50. Estamos hablando que en 1 año perdió más de la mitad de la aprobación original, que contaba, que no es una aprobación propia, es heredada, hay que entender eso. Porque como ya lo dijo Salvador Borrego, ella no tuvo la legitimidad de las urnas, pero sí tuvo ese caso extraño de una aprobación heredada de López Obrador, la cual se le está derrumbando. Pero vuelvo a hacerte la pregunta, Salvador. ¿Habías visto un caso similar en México? Estoy desde que planteaste la pregunta dándole vueltas. Debo decir que está por confirmarse, ¿sí? Ese derrumbe. Yo creo que sería inédito. Sí, yo creo que sería inédito.
Sí hubo, por ejemplo, un derrumbe importante de Peña Nieto cuando lo de Ayotzinapa, pero no así de dramático. Debo decir que Peña Nieto nunca tuvo luna de miel, ¿sí? Ah, no, siempre estuvo jodido. De hecho, apenas por primera vez había rebasado el 50% de aprobación cuando le pegan con lo de Ayotzinapa, ¿sí? Fue algo así como Y ya no se levantó. Como que casi, como si lo hubieran hecho a propósito, ¿sí? Pero digamos que no es de esta magnitud. Yo creo que es una situación que se podría equiparar a una condición de desencanto, porque, a ver, la gente que no apoya a Claudia Sheinbaum, pues ahí ha estado siempre, o ahí hemos estado siempre, no la aprobamos. Si se da una caída de ese modo, es porque gente que la ha apoyado, y que ha apoyado a Morena, se está decepcionando. Y eso lo hemos podido detectar, o sea, con varias personas que ahora de pronto pues ya no están tan convencidas de Morena. De hecho, muchos de los manifestantes plantean la cosa de que ellos creyeron en López Obrador, ¿sí? Y se sienten defraudados por Claudia, o sea, es una situación nueva de decepción, ¿sí? Y bueno, pues las decepciones son terribles, ¿sí? Las decepciones en política, hay mucha relación entre la política y el amor, ¿no? Quien no sepa de amores no tiene nada que hacer en la política, ¿sí? Entonces es muy difícil de recuperarse de una decepción, pero pues siempre hay recursos, es cuestión de tener la posibilidad de usarlos. Por último, Salvador, te pregunto lo siguiente y te doy un ejemplo. Es más fácil olvidar el amor que el odio. Esto a mí me lo dijo un psicólogo. Cuando uno ama a alguien, se da una etapa inicial del enamoramiento que puede durar entre 6 meses y un año. Cuando la mujer se te hace guapa o el hombre, siempre estás con el deseo constante, mañana, tarde y noche. Pasa el año y ya empieza a ver las diferencias y hasta puede haber rompimiento. Pero el odio, el coraje, la decepción permanece. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos que pone a los pensadores más pulcros, más fuertes de México a trabajar, Morena, y buscan estrategias y las cumplen. La pregunta es, ¿será suficiente? ¿No se habrá generado ya un rencor, una decepción suficiente como para que los ciudadanos en el 2027 digan, ya estamos hasta la madre, vamos a castigar lo que dijo la esposa de Manso, vamos a aplicar el voto de castigo, nada más para tumbarles la mayoría legislativa? Sí. ¿No crees que puede ocurrir eso por más esfuerzo que haga la 4T? Sí, claro. Los expertos en neurociencia dicen que el amor dura 3 años. Sí, y las parejas que duramos muchos años más de 3, sí, es por conveniencia. Exacto. O sea, porque, yo estoy con esta pareja, sí, y bueno, hay un sentimiento de amor, sí, pero no exactamente como cuando empezó. Sí, es como diría José Mújica, es una dulce costumbre. Así ¿sí? es. La relación. Y a veces también es una perversa O costumbre. a veces puede ser, pero para eso se requiere algo de fuerza, sí, todavía. Pero mira, yo lo que creo es que sí, efectivamente, es difícil que se pueda recuperar. Alguna pérdida va a tener Morena con esto, una pérdida permanente, ¿sí? Que tal vez lo deje todavía en una posición competitiva, electoralmente hablando, pero sí se ve difícil. Yo creo que si meten genios para esto, pues pueden lograr algo, sí, pero no siempre se puede, porque las cosas pueden ser muy graves. Yo creo que Morena está atada de manos, está atada a sus fantasías, a sus compromisos, etcétera, y entonces el margen de maniobra está restringido. Entonces no es que no tengas idea de qué se puede hacer, sino que pudiera ser que las acciones recomendables
no caigan dentro de tu espacio de acción. ¿Sí? Las áreas en las que tú puedes actuar pueden estar limitadas y la solución puede estar en otra parte. Entonces, como algo que es posible, sí, pero como algo que es, digamos que factible, pues se ve complicado. Bueno, por hoy, Salvador Borrego, te agradezco enormemente esta oportunidad de estar en este diálogo. Y no me quiero ir sin preguntarte, ¿habrá alguien que pueda capitalizar esta situación que se está viviendo? Porque si nadie lo puede capitalizar, agua, porque puede caer o en el vacío o en la violencia social, y esos serían los peores caminos. Tendremos gente en la oposición, no en los partidos políticos, porque la oposición no solamente son el PRI, el PAN, MC. Hay que ir más allá al pensar en el concepto de oposición. Y la pregunta, Salvador Borrego, es: ¿habrá quien pueda capitalizar positivamente todo esto? Claro, claro. Cualquier cosa que no sea Morena, cualquiera puede capitalizar esto. Acuérdate que estamos hablando de decepción. ¿Sí? Y cuando estamos hablando de decepción, estamos hablando de una muchacha enamorada. ¿No has escuchado aquello de que de repente dice una muchacha, cuando sufre una decepción amorosa, con el primer pinche zarrapastroso que pase me voy? Claro. Así lo dijo cuando se decepcionó de Fox. Sí. Así lo dijo, sí. Cuando se decepcionó del PRI, dijo, con el primer zarrapastroso que pase, pasó Fox, y pues ahí se fue la presidencia de Fox. Ahí se amarró. ¿Verdad? Entonces, pues, en un fenómeno de decepción como este, pues claro, simplemente van a votar en contra, no van a decir, no van a ver PRI, PAN, no, van a ver qué es lo que está en contra de Morena y por ahí se van a ir. Oye, fuera de programa, ¿cómo va tu libro? Y la pregunta también es si vas a hacer una gira del libro. No pienso hacer una gira de libro, no es para tanto. Es un libro muy bonito. Lecciones para mis clientes de ayer, de hoy y de mañana. Y está comentado por Alfredo Cuellar. Estoy esperando que me entreguen el prólogo. Sí, una vez que me entreguen el prólogo, ya empezaremos a proceder para la publicación. Bueno, vamos a estar al pendiente y esperamos que hagamos una presentación tanto en la mesa grillera como en este espacio. Sería muy interesante invitar abiertamente a quien quiera venir, no solamente a ver el evento, sino a participar, a dialogar. Sí, claro. Una mesa abierta. Sí, claro. Para dar a conocer este nuevo bebé de Salvador Borrego. Sí. Muy interesante. Y me despido diciéndoles, ya saben, hombre, y voy a ser muy reiterativo, si quieren conocer su verdad, lo que la muchacha piensa de ustedes y no es comercial, si quieren conocer las verdaderas encuestas, sondeos, si ustedes quieren no hacerse pendejos solos y pagar por ello, ya saben a quién recurrir. ¿Algo más que desees agregar? Nada más desearles una feliz semana. Nos vemos la próxima semana. Bueno, nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. Hablemos claro. Muchas gracias. Hasta la próxima.